Saludos, estamos con Jorge Carrión, que acaba de publicar su último libro, Membrana. Jorge dice su biografía que nació en Tarragona en 1976, que ha vivido en Barcelona, básicamente, que creo que es donde habita con mayor frecuencia, pero ha recorrido también Argentina, viviendo en Buenos Aires, ha estado en Rosario y también en Chicago, en Estados Unidos. Yo diría que es otro de estas personalidades que nos visitan en Telos y que definimos como seres globales. Pero además, Jorge, creo que podemos calificarle como un ser del futuro, un ser humano del futuro, que suele recorrer, viajar hacia adelante y contarnos lo que percibe de lo que nos vendrá y de lo que viviremos el resto de los seres humanos. La verdad es que nos visita con bastante frecuencia, no solo de cuando en cuando, porque es un prolífico escritor. Tiene entre sus títulos Los muertos, los huérfanos, los turistas, los difuntos. No sé en qué orden, y ahora nos lo explicarás, Jorge, no sé en qué orden habría que ponerlos ahora. Pero además tiene obras de enorme relevancia y referencia, como son Librerías, que es un recorrido por esos lugares de tesoros magníficos que son las librerías. Tiene también un título que es Contra Amazon, precisamente hilándolo con ese título anterior de las librerías, y otras referencias como Lo Viral, que escribiste con la pandemia y durante la pandemia, y este reciente que yo mencionaba de Membrana, que es, no sé si decir que es un ensayo, una novela, al final está en tu línea literaria, esa combinación de ensayos y de novelas, que protagoniza en este caso una inteligencia artificial que en el año 2100 ha creado el Museo del Siglo XXI. Ahora hablaremos sobre ello. Bienvenido a Telos. Jorge, es un placer compartir un rato contigo. El placer es mío. Bueno, pues entramos directamente en materia. ¿Qué contiene ese Museo del Siglo XXI? Bueno, pues Membrana surge de la combinación de una voz. Se me ocurrió de pronto una voz extraña, una voz que está entre Google Translate y la poesía homérica, y que me pareció que era la voz de una inteligencia artificial del futuro, cuando las inteligencias artificiales ya han aprendido a hablar y ya han sido capaces de generar su propio discurso, su propia literatura. Y esa voz se me combinó con una idea que sería, en efecto, la de un museo que se inaugura en el 2100 y que cuenta la historia del siglo XXI. A mí me interesan mucho los museos de arte contemporáneo, pero también durante muchos años he recorrido museos de historia natural, de historia urbana, pero también de historia de los exterminios, ¿no? He estado en Auschwitz, he estado en el Museo del Holocausto de Jerusalén, etc. Y pensé que era interesante ver cómo ellas, desde un siglo XXII en que todo ha cambiado, cuentan la historia de estos 100 años, pero también cuentan la historia de la humanidad como una historia de relaciones entre las máquinas y los seres humanos, desde, digamos, la invención del fuego o del coser, del tejido, hasta hoy. ¿Cuántos de esos museos que has recorrido te has llevado al Museo del Siglo XXI? Pues yo creo que todos. De algún modo, la idea es que estas inteligencias artificiales han leído todos los libros, han leído todos los datos, han estudiado todos los museos y por tanto saben cómo el ser humano ha representado la historia y la diversidad y la complejidad, porque el Museo del Siglo XXI, por un lado, es la suma de todos los museos, tiene piezas de arte, ¿no? Por ejemplo, en el Museo del Siglo XXI están las hilanderas de Velázquez, tienen obras de ingeniería y de tecnología, desde telares antiguos hasta máquinas IBM, pero también sintetiza otro tipo de espacios de exposición y de representación y de conocimiento, algunos de ellos
hoy más cuestionables, por ejemplo el zoológico o el acuario. Dentro del Museo del siglo XXI también hay estructuras que recuerdan a las del zoológico o a las del acuario o a las de la reserva natural, que son formas de museo, pero llevadas al ámbito de los ecosistemas y de la preservación planetaria. Vaya, me intentaba preguntarte, ¿hay seres humanos en ese museo? Pues no queda claro. Se ve claramente que hay estructuras en las cuales debería haber seres humanos. Parece ser que las inteligencias artificiales al final han decidido no incluirlos. Y hay una persona viva y varias personas criogenizadas, pero no queda claro si esa persona viva es un ser humano o no. No vamos a hacer el spoiler. Spoiler. De estos primeros 20 años, ¿qué te llevas? ¿Qué has recogido en ese museo? Pues la verdad es que es una gran pregunta porque todo lo que ocurre en el museo desde el año 2000 hasta el 2021 es verdad o es casi verdad. Lo único que espero que no sea verdad es que han sido los algoritmos los que han provocado la pandemia. Ese es el único elemento de ficción que incluyo en esos años, pero lo demás, que tiene que ver con, por ejemplo, el genocidio en Birmania, que provocó más o menos indirectamente Facebook, o que tiene que ver con Norman, el algoritmo psicópata que crearon científicos del MIT. Todos los datos de estos años, o la explosión de TikTok, todos los datos de esos años son reales. Y para mí la especulación, ¿no? El ensayo especulativo, la novela ensayística de imaginar qué podría pasar durante el siglo XXI empieza a partir de 2025. Doy un salto de 4 años y después ya empiezo como a crear la cronología del siglo XXI, que en verdad es la cronología, digamos, de este milenio. No puede pasar todo lo que ocurre en la novela en tan poco tiempo. Lo que hago es resumir líneas de futuro posibles en 100 años, pero en verdad seguramente llevaría mucho más tiempo alcanzar esa cota de desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a salirnos por un momento de tu último libro y la cuestión sería, ¿crees que podemos estar en los nuevos maravillosos años 20 del siglo XXI? Bueno, los paralelismos con la época de entreguerras son bastante claros, ¿no? Yo creo que cada vez que surge una nueva variante y nos alertamos, estamos más cerca justamente de que haya un periodo de entreguerras, que sería de entre pandemias, ¿no? Interpandémico. Y si realmente, como ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pasan bastantes años entre una gran pandemia y otra gran pandemia, quién sabe si ese paralelismo será todavía más verosímil. De momento no estamos ahí porque la euforia de los años 20 no puede darse porque estamos todavía en tensión, en alerta y en pandemia. Aunque queramos pensar que estamos en post-pandemia, todavía estamos en pandemia. Uh-huh. ¿Vamos a superar esas dificultades o crees que tu libro es una hoja de ruta de lo que realmente ocurrirá? ¿Cuánto tiene de ciencia ficción y cuánto tiene de tu análisis y perspectiva? La verdad es que es una novela muy loca, muy libre, muy imaginativa, que aunque se basa en la estructura de la realidad y por tanto pues en el desarrollo exponencial de las inteligencias artificiales, de las redes neuronales durante estos últimos años, no estaba ni mucho menos en mi intención ser profético. No me interesa eso, me interesan los libros como tales, como obras literarias, no por la capacidad de acertar o no elementos que después van a ocurrir en la realidad. Lo que sí que me parece que es pertinente como lectura posible de Membrana es ver que estamos educando a los algoritmos en una lógica perversa y peligrosa, que es la lógica, pues digamos, de la esclavitud, ¿no? Del imperialismo.
la relación de quienes tienen, porque yo no las uso, pero quienes tienen Siri o Alexa, es una relación de mayordomos, de criadas, ¿no? De ordenar, y yo creo que debemos ser cuidadosos con esa lógica que tan malos resultados ha tenido en la historia, en la historia de la humanidad. Lo que sabemos ahora de los algoritmos es que han heredado ya nuestros peores sesgos, nuestros peores rasgos, y si de algún modo lo que está ocurriendo ahora es la infancia de la inteligencia artificial, todavía son bebés o niños, hay que tener cuidado y que la pedagogía del futuro sea una pedagogía que haga que seamos sus aliados, que seamos compañeros de viaje y no una lógica, como digo, de subordinación que tendría resultados realmente distópicos. En ese sentido, tú en obras anteriores y, bueno, y en tus frecuentes conferencias y exposiciones sobre el momento que vivimos, eh, intentas identificar cuál es el momento en el que se produce la disrupción, se produce el cambio. Has señalado el ataque a las Torres Gemelas como uno de esos hitos. La pandemia podría ser otro, pero incluso yo te invito a ir más atrás, ¿no? La caída del muro de Berlín. Eh, Pero al final de todo es que la historia de la humanidad está repleta de esos grandes momentos que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Por tanto, es como evolucionamos a partir de esos grandes acontecimientos. Totalmente, son los puntos de inflexión de la historia de la humanidad, y como tenemos la convención de contar los siglos, ¿no? De contar los periodos por unidades de 100 años, pues evidentemente intentamos encontrar un sentido particular a los años que son bisagra. Pero es cierto, en lo viral hablo mucho de eso. Digamos que el siglo XX quizá empezó con la Primera Guerra Mundial. El siglo XXI, pues quién sabe, quizá empezó con las Torres Gemelas, o empezó con el virus hace 2 años, o empezó con Google, ¿no? Justo antes del año 2000, cuando un algoritmo cambia nuestra percepción de la estructura y de la lógica de la búsqueda de información, del conocimiento y también, pues, ¿por qué no decirlo?, de la publicidad. O en mi podcast Solaris he intentado ver esa fecha mágica, magnética, en el momento en que Deeper Blue ganó a Kasparov al ajedrez, o años más tarde cuando un algoritmo de DeepMind ganó al Go, a Lee Sedol. Es decir, depende si lo ves desde el punto de vista de la geopolítica, o desde lo militar, o desde lo biológico, llegas a conclusiones distintas. Desde el punto de vista de Membrana, que es una novela sobre inteligencia artificial contada por una inteligencia artificial, la genealogía, la historia, la arqueología sería otra, ¿no? Por eso ellas se van mucho más atrás en la historia y cuentan la historia de la humanidad a través de la metáfora y de la tecnología del tejido, porque fue cuando empezamos a usar la aguja y el hilo para coser, para tejer, cuando quizá sellamos nuestra gran alianza con la tecnología, ¿no? Que después se expandió a cuando empezamos a escribir, y siempre hemos usado tecnología para escribir, ¿no? Ahora el ordenador es una tecnología más de la larga historia de nuestras alianzas con instrumentos para escribir. Y escribir y tejer se parecen mucho, y de algún modo es la metáfora que utilizo en toda la novela. Que Membrana no es una inteligencia artificial, no es un artefacto, es mucho más. Eh, Casi me podría decir, no sé si es un metauniverso, no sé si es un Bueno, metaverso. bueno, se puede decir que cuando Carla Espinosa, que es una de las protagonistas de Membrana, inventa el algoritmo Catedral, que es un algoritmo muy sofisticado y que produce un salto cuántico en la historia de la tecnología, según la lógica de la ficción, lo que crea es una suerte de metaverso, pero lo que
que evidentemente yo no pensaba hace 2 años cuando la escribí en lo que ahora está ocurriendo, pero de algún modo es un metaverso inverso, porque lo que hace el algoritmo Catedral, lo que hace Rewrite, es que reescribamos la realidad y de pronto la ropa deja de tener la naturaleza que tiene ahora, o la pintura, o la arquitectura, porque todos los edificios tienen superficies verdes como de croma y sobre ellos se proyecta una imagen que no está apoyada en una realidad física y todo el mundo empieza a vestir también con una ropa idéntica, también verde, sobre la cual los dispositivos proyectan, digamos, el maquillaje, la retórica, de la moda, ¿no? Entonces lo que hace Carla Espinosa es crear una especie como de metaverso al revés. Pero si vamos de eso al conjunto de la novela efectivamente te mete en un universo y lo hace no solo con la trama, no solo con el contenido de la novela, lo hace con la forma. Es una novela que, como decías antes, también tiene mucho de ensayo, pero también tiene mucho de poesía, pero su forma es de catálogo del museo del siglo XXI, de modo que estás todo el tiempo pensando qué estoy leyendo, dónde me estoy metiendo, y la música, el ritmo de la novela te mete justamente en un mundo mental, porque en realidad en la época ya no se imprimen libros, de modo que el catálogo del siglo XXI, el catálogo del museo, es una especie como de experiencia mental. Se te mete en la cabeza directamente y de algún modo te monopoliza el cerebro. Y yo creo que ahí hay algo más interesante que el metaverso, que es cómo va a evolucionar la lectura. De momento, la mejor tecnología de lectura es el libro en papel. El ebook es una buena segunda tecnología, no tan buena, pero bastante interesante y efectiva. Y seguramente la siguiente tecnología de lectura van a ser los neuroimplantes y de algún modo Membrana va más allá e imagina una cuarta fase en la cual lo que ocurra será que habrá una especie como de atmósferas, ¿no? Mentales en las cuales el texto entrará directamente en tu conciencia. Estamos al final de todo hablando de transferencia de conocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo espero que en la universidad donde trabajo, en la Universidad Pompeu Fabra, donde dirijo el máster en creación literaria, entiendan que lo que los escritores hacemos cuando escribimos es transferencia de conocimiento. Todo lo que he leído, todo lo que he visto en documentales, series, exposiciones, todos mis artículos de carácter de crítica cultural, todo eso se traduce de un modo peculiar en la ficción y la ficción provoca una transferencia de conocimiento particular en la conciencia de los lectores. Yo soy muy fan de Telos, la leo periódicamente y seguramente hay cosas de Telos que están en membrana, ¿no? Lo que hago es devolver al mundo todo lo que he leído, pero con una forma distinta. Pues muchísimas gracias. De eso se trata. Bueno, ya sabemos que formas parte de la comunidad Telos desde hace tiempo y este es solo el comienzo de una intensa amistad, esperemos. Eh, Hablando de transferencia de conocimiento, hay una cuestión que me inquieta en este momento que vivimos, que es justamente la cantidad de palabras, la cantidad de ideas que hemos generado durante la pandemia, la cantidad de videoconferencias que hemos mantenido, replanteándonos nuestra existencia y dibujando futuros posibles. Y al final me inquieta dónde ha quedado todo eso, más allá de en la nube, ¿no? En el cloud, ¿no? Quizá lo que estás proponiendo sea una forma de que de alguna manera se recuperen todas esas propuestas que se han ideado, que se han hecho mundialmente y de verdad seamos capaces de aplicar muchos de los replanteamientos que nos hemos hecho. Pero por ir a una cuestión concreta, te diría, en ese entorno, ¿crees que hemos aprendido algo de esta pandemia? Yo creo que lo que planteas es crucial y tiene que ver pues, con dos lógicas distintas, ¿no? Desde la lógica humana,
yo creo que lo que habría que hacer es una curación en el doble sentido de la palabra, ¿no? Una selección curatorial, discursiva, de los mejores contenidos, de las mejores ideas, de las mejores filosofías, de las mejores reflexiones que han tenido lugar durante estos 2 años para crear discursos, ¿no?, de curación colectiva, ¿no?, de poner en orden y crear líneas de futuro a través de esos contenidos, de esos materiales, de esas filosofías. La otra lógica sería la del Big Data, y es la que adoptan las narradoras de membrana, ¿no? Ellas lo leen todo y, por tanto, ellas podrían hacer otra curación, ellas podrían hacer otro tipo de discurso sintético de todo lo que hemos dicho, hemos pensado, hemos escrito en estos años, ¿no? Es decir, un análisis de nuestras redes sociales, un análisis de palabras clave de nuestros vídeos, evidentemente un análisis en el cual ha habido espionaje masivo de los algoritmos. Yo se me pregunto con Zoom qué ocurre, ¿no? ¿Dónde están nuestras palabras y qué tipo de rastreo y de estudio hacen con ellas? Si es que las hacen, imagino que sí. Digamos que ahí habría como dos opciones conceptuales muy interesantes. Yo, sinceramente, creo que el aprendizaje es lento, y el tema del deep learning no solo es algorítmico, es humano, de modo que muy lentamente vamos a ir viendo qué aprendimos de todo esto. Yo creo que estamos todavía en shock. Creo que después del trauma vendrá el estrés postraumático, pero lentamente vamos intuyendo algunas conclusiones, y las conclusiones pues tienen que ver con la ecología. Es insostenible el nivel de vuelos, de viajes, de emisiones que han conducido a esa figura que tú comentabas, ¿no?, la del nómada cultural, la del nómada global. Por tanto, hay que tomar decisiones a ese respecto. Evidentemente, la pandemia nos ha recordado que somos virtuales, pero somos también presenciales, y hay que encontrar, yo creo, un equilibrio entre lo físico y lo digital. Evidentemente, la pandemia ahora mismo, con la nueva variante, nos está recordando que el mundo de un norte global y próspero y un sur hundido en la miseria, ese modelo es insostenible, casi por egoísmo, porque de pronto la nueva variante se crea en África y amenaza nuestra recuperación. Es decir, algunas conclusiones que son obvias, pero las interesantes quizás van a ser las profundas, que van a llegar con el tiempo y van a llegar después del análisis y de crear discursos de curación y de interpretación de todo lo que hemos pensado en voz alta en estos años tan difíciles. En ese museo del siglo XXI hay dos etiquetas que me han llamado la atención. Una es la que hace referencia a Carla Espinoza, que lanza al mercado Rebright, ese equivalente al metauniverso, en el año 2030. Hay otra mucho más inquietante, al hilo de lo que ahora comentabas, y que me hace pensar si tenemos tiempo suficiente en estos momentos exponenciales que estamos viviendo, porque hay una etiqueta que hace referencia al año 2097, 2097, que dice últimas noticias de la especie humana. Si Rebright se ha adelantado 10 años aproximadamente con el metaverso, las últimas noticias de la especie humana también se nos van a adelantar previsiblemente. ¿Cómo Sí. vamos? ¿Qué hacemos? Vamos mal. Ayer vi Finch, la película de Apple con Tom Hanks, y es el tono narrativo de nuestra época, ¿no? La distopía, el apocalipsis, el post-apocalipsis, y son señales de advertencia que nos llegan desde la ficción y desde el arte, que son sismógrafos que nos alertan del hundimiento, ¿no? Pero bueno, el ser humano es un poco sordo a ese tipo de señales, siempre lo ha sido. Rewrite se me ocurrió a partir de la idea de la reescritura, ¿no?, de cómo la tecnología reescribe la realidad. Y últimas noticias sobre la especie humana es un libro que supuestamente se publica de aquí a 60 o 70 años,
de Henry Fernández, si no recuerdo mal, que es un filósofo que propone un regreso a la escritura manual, a escribir con rotulador, con bolígrafo, con lápiz, con pluma, a creer en la caligrafía, porque la caligrafía te representa personalmente, según él, pero el problema es que las narradoras de Membrana después dicen que ellas fueron las que sugestionaron a Henry Fernández para escribir ese libro, de modo que no podemos saber a quién creer. Son unas narradoras, como digo, muchas veces muy tremendas y son bastante poco fiables. Pero bueno, esperemos que todavía haya muchas noticias sobre la especie humana y que si llega a la extinción sea cuando tiene que llegar, de aquí a unos cuantos miles o millones de años, cuando pues, la propia historia de la Tierra como geomorfología llegue a la extinción pues, de nuestra especie, como tantas otras se han extinguido antes de nosotros. Permíteme una reflexión, no sé si sencilla, en este encuentro y que intenta vincular constantes de tus obras, ¿no? Porque como nos has comentado, ¿no? Esta realidad en la que vivimos, no ya de Internet, sino de realidades virtuales, de redes sociales, de plataformas digitales, de algoritmos, de inteligencias artificiales que van evolucionando hacia el machine learning, incluso hacia la toma de conciencia, como expones en tus obras. El Big Data, la necesidad de los humanos de incrementar nuestra capacidad de proceso y, por tanto, de entendimiento de esa realidad. Al final no sé si hay un determinismo tecnológico porque los humanos lo hemos querido así y, por tanto, dos cuestiones, ¿no? Nos rendimos ante el dominio de la máquina y dos, ¿qué nos hace humanos en ese contexto algorítmico? Bueno, no es fácil responder a eso, pero sí que es cierto que es fascinante y raro y desagradable pensar que nos hemos puesto de acuerdo todos en que el futuro es algorítmico, en que el siguiente paso es el Internet de las cosas. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Dónde ha habido la consulta? ¿Dónde ha habido el proceso de participación democrática para llegar a esa conclusión que, bueno, es irreversible según parece, ¿no? A ver, el ser humano siempre ha trabajado mano a mano con la máquina desde la antigüedad. Lo que ocurre es que casi siempre ha sido una relación de, subordinación y, de dependencia relativa, y ahora es dependencia absoluta, ¿no? La economía global depende de algoritmos, el tráfico de las ciudades depende de algoritmos, la investigación biomédica, etcétera, ¿no? Y eso da un poco de miedo, primero porque puede haber un gran apagón en cualquier momento, por ejemplo. Segundo, porque los agentes principales son privados, son corporaciones como Apple, Amazon, Facebook, etcétera. Y en tercer lugar, porque de algún modo esa transferencia de poder va llevando hacia mayores cotas, ¿no? De algún modo, Membrana lo que hace es imaginar cómo va a ser la transferencia del gobierno, ¿no?, a la inteligencia artificial. Yo diría que eso nos hace humanos, que siempre hemos sido tecnohumanos, que siempre hemos sido tecnoculturales, y que la tesis de James Lovelock, el Novaceno, ¿no?, de que somos bueno, pues un paso más en la evolución y el siguiente paso son nuestros robots, nuestros hijos artificiales, pues bueno, puede ser una tesis posible, ¿no? Y de hecho, Finch, esta película que vi ayer de Tom Hanks, pues habla de eso, ¿no? Habla de un humano que, preocupado por su perro, que va a quedarse solo si él muere, crea un robot para que cuide al perro cuando él no esté, ¿no? Y por tanto,
esa idea de lo poshumano que se encarna en un robot muy humano, es una idea pues que no parece tan rara, tiene toda la lógica, todo el sentido común. En Telos decimos que somos tecnooptimistas precisamente porque el protagonismo es de los humanos y que lo que debemos aprender es a convivir con la máquina, no rendirnos ante ella y establecer un nuevo modelo de relación con esas máquinas cada día más inteligentes. Casi diría que aprender a vivir en este nuevo contexto tecnológico, ¿no? Totalmente, totalmente. Fran Pasquale de Harvard ha publicado el libro Las nuevas leyes de la robótica, porque hay que hacer eso, ¿no? Hay que inventar nuevas leyes, nuevas normas, nuevas formas de relacionarnos de un modo ético y sostenible e inteligente con la realidad virtual, con los algoritmos, con las redes neuronales, etcétera, y encontrar la forma de que nos ayuden justamente a reparar un poco el desastre que hemos hecho en el planeta Tierra. Pues nos quedamos con ese mensaje, Jorge. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias a Un ti gusto. y a Telos.